Che, ¿te acordás de ese artículo? El que te pasé, el de Infonews Cheval. Ok, hablaba de la ultraderecha, ¿te acordás? Hoy vamos a ahondar un poco en eso. Sí, me acuerdo. El de Ghost Raymond, ¿no? Me quedé pensando bastante con eso. A simple vista, todos estos grupos de ultraderecha como Trump, Le Pen, Milei, parecen muy amigos, ¿no? Pero en el artículo se dice que, ojo, que no es oro todo lo que De reluce, reluce. tal cual. Raymond dice que la unidad que ellos muestran es más fachada que otra cosa. Y da un montón de ejemplos de contradicciones que tienen entre ellos. Claro, y dibujan bastante fuertes. Por ejemplo, tenés a Trump que siempre está elogiando a Putin, mientras que otros, como Vox en España, tratan de alejarse de Rusia como si fuera algo malo. En serio, me cuesta creer que no se pongan de acuerdo con algo tan importante como Rusia. Al final es un actor global muy importante. ¿Cómo se explica eso? Bueno, el artículo usa el caso de Milei para mostrar cómo algunos de estos líderes se mueven más por conveniencia que por convicción. Fíjate que al principio apoyaba a Zelensky y a Ucrania, pero después, a medida que se acercó a Trump, cambió su discurso y se alineó con la postura de Estados Unidos. Sé que es como un camaleón político. Cambia de color según le convenga. Exacto. Y ojo que estas contradicciones no solo aparecen con Rusia. El artículo también habla de choques ideológicos en otros temas. Mira lo de Milei con su liberalismo extremo versus Meloni en Italia, que apoya a los sindicatos a muerte. Son dos visiones que, a primera vista, son incompatibles. Es verdad, son como el agua y el aceite. Y encima el artículo menciona que Vox, que se dice antinacionalista, se junta en el Parlamento Europeo con los separatistas flamencos. ¿Cómo se entiende eso? Ahí es donde Raymond tira la bomba. Dice que estos grupos no tienen un proyecto político sólido y unificado. Se manejan con slogans que adaptan a cada público. Es más marketing que ideología. Sí, puro humo. Hablando de humo, viste que en el artículo también habla de cómo la ultraderecha quiere despegarse del fascismo a toda costa. Aunque hay algunos que han aparecido con símbolos nazis, ¿no? Sí, totalmente. Raymond habla de personajes como Steve Bannon, Elon Musk, hasta Eduardo Verástegui, que han tenido sus coqueteos con esa simbología. Y ni hablar de Le Pen. Por más que quiera renovar la imagen del Frente Nacional, el pasado fascista les pesa. Es como querer tapar el sol con un dedo. Y lo de Vox intentando blanquear el franquismo también es un papelón. Tal cual. El artículo remarca esa paradoja. Quieren ser parte del sistema, pero al mismo tiempo se hacen los antisistema. Y encima, muchos de estos movimientos que se la dan de antiélite reciben dinero de millonarios como Trump o Elon Musk. Sé que son unos hipócritas. Bueno, el artículo no lo dice así, pero te deja pensando. Lo que está claro es que su relación con el poder es más compleja de lo que parece. Y con todas estas contradicciones, ¿no te parece que son un flan? Que se les puede venir la torre en cualquier momento. Mira, yo no sería tan rápido en subestimarlos. El artículo advierte que son muy hábiles para aprovechar el descontento social. Saben tocar las fibras de la gente que se siente ignorada o marginada. Tenés razón. A pesar de ser un conjunto de contradicciones, no podemos bajar la guardia. ¿Qué más nos dice Raymond en el artículo? Bueno, Raymond también habla de Bolsonaro en Brasil. Se vendía como el defensor de la familia tradicional y los valores cristianos, ¿viste? Sí, es reconservador. Pero al mismo tiempo estaba involucrado en un montón de escándalos de corrupción y muchos involucraban a sus propios hijos. Qué hipocresía, ¿no? ¿Cómo puedes predicar una cosa y hacer otra tan distinta? Exacto. Ese tipo de cosas te hacen dudar de si realmente creen en lo que dicen o si solo lo usan para ganar votos. Y hablando de doble discurso, en el artículo también se menciona algo de la relación de la ultraderecha con el capitalismo, ¿no? Sí, es un punto clave. Se supone que son antisistema, pero en realidad se benefician de las estructuras de poder que ya existen. De Salon, Trump, Musk, todos ellos son parte del sistema que critican. Es una locura, ¿no? Financian y apoyan a movimientos que supuestamente quieren cambiar todo, pero ellos se llenan los bolsillos gracias a ese mismo sistema. Es como jugar a dos puntas. Critican el sistema mientras lo usan a su favor. Tal cual. Y eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que realmente quieren. ¿Cambiar las cosas de verdad o simplemente subirse al tren del poder? Buena pregunta. Volviendo al artículo, me llama la atención lo que decía sobre la fragilidad de esa supuesta unidad de la ultraderecha. Claro, porque en el fondo es más una alianza por conveniencia que otra cosa. Como decíamos antes, hoy se sacan la foto juntos, mañana se dan la espalda. La historia de estos grupos está llena de traiciones y peleas internas. Fíjate lo que pasó entre Le Pen y Salvini en Europa, por ejemplo. O las diferencias entre Vox y sus aliados en el Parlamento Europeo. Exacto, son ejemplos que muestran que las divisiones son profundas y que la unidad es más un deseo que una realidad. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasaría si esa unidad se rompe del todo? Las consecuencias podrían ser muy grandes. Una ultraderecha fragmentada tendría menos poder para imponer su agenda política. Claro, perderían fuerza en las instituciones y en la opinión pública. Pero ojo, porque también podría surgir una nueva camada de líderes y movimientos, aún más radicalizados. Una especie de
Súper ultraderecha. No es imposible. De hecho, ya se están viendo algunos indicios de eso en ciertos sectores de la ultraderecha europea. Es un panorama complicado. ¿Qué otras cosas importantes destacarías del artículo? Raymond hace mucho hincapié en la importancia de analizar el discurso de la ultraderecha con ojo crítico. O sea, no creerles todo lo que dicen. Exactamente. Lo que dicen puede sonar lindo a primera vista, pero hay que prestar atención a lo que realmente proponen y a sus verdaderas intenciones. No dejarnos llevar por la emoción y pensar con la cabeza fría. Tal cual. El artículo nos invita a ser críticos, a cuestionar la información que recibimos y a formarnos nuestra propia opinión. Y sobre todo, a no caer en la trampa de las soluciones fáciles. El mundo es complejo y los problemas no se resuelven con un chasquido de dedos. Totalmente de acuerdo. La ultraderecha suele ofrecer respuestas simples a problemas complejos, pero la realidad es mucho más complicada que eso. Y a veces esas soluciones fáciles pueden ser muy peligrosas. Sin duda, por eso es tan importante el análisis crítico y la información bien chequeada. No podemos permitir que el miedo y la ignorancia nos lleven a tomar malas decisiones. Hay una frase del artículo que me quedó grabada. La batalla no es solo contra su discurso, sino contra el sistema que les da cabida. Es una frase que te hace pensar en las causas profundas del auge de la ultraderecha. Claro, no alcanza con criticar a los líderes o a lo que dicen, sino que hay que analizar las condiciones sociales, económicas y políticas que permiten que este tipo de movimientos crezcan. Es un análisis complejo, pero necesario si queremos entender este fenómeno en toda su magnitud. Totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de entender, ¿qué te parece si analizamos cómo la ultraderecha está usando la tecnología y las redes sociales para difundir su mensaje? Dale, me parece una buena idea. Las redes sociales son como un campo de batalla para la ultraderecha, ¿no? Totalmente. Se las ingenian para usarlas a su favor. Difunden su mensaje y llegan a muchísima gente nueva. Sí, es verdad. Usan memes, videos virales, cualquier cosa que llame la atención. Y lo hacen muy bien. Han armado una especie de burbuja donde solo se escucha su versión de la historia. ¿Te referís a esas páginas y grupos que comparten información falsa o dudosa? Exacto. Son espacios donde refuerzan sus prejuicios y demonizan a cualquiera que piense diferente. Claro, como un club privado donde solo entran los que repiten el mismo discurso. Y eso es peligroso porque limita el pensamiento crítico y el debate. Nadie se cuestiona nada. Además, con las redes sociales se saltean a los medios tradicionales. No tienen que pasar por ningún filtro periodístico. Para lo cual, pueden decir lo que quieran sin que nadie los controle. Y eso les da una ventaja enorme porque controlan el relato y manipulan información. Sin duda. Las redes sociales se han convertido en un arma muy poderosa para la ultraderecha. Y no solo para difundir su mensaje, sino también para organizar protestas, movilizar a sus seguidores, reclutar nuevos miembros. Es cierto. Lograron convertir el mundo digital en un espacio de acción política. Lo que me preocupa es que estas plataformas no son del todo transparentes con sus algoritmos y políticas de moderación. ¿Quién controla a los que controlan? Tenés razón. Es fundamental exigir mayor transparencia y regulación para evitar que las redes sociales se conviertan en una herramienta de manipulación. Volviendo al principio de nuestra charla, ¿crees que la ultraderecha global va en ascenso o que ya está en declive? Es difícil decirlo. Hay indicios que apuntan en ambas direcciones. Por un lado, su presencia en las instituciones y su influencia son innegables. Pero por otro lado, sus contradicciones internas y su dependencia de figuras carismáticas podrían jugarlos en contra. Es como si estuvieran construyendo un castillo de naipes. Se ve imponente, pero se puede derrumbar en cualquier momento. Me gusta la comparación. El futuro de la ultraderecha global dependerá de su capacidad para superar sus propias contradicciones y ofrecer un proyecto político sólido. Y también dependerá de la respuesta que demos como sociedad, ¿no? Y desde las instituciones. Totalmente. Tenemos que estar informados, ser críticos y defender los valores democráticos frente a cualquier amenaza. La lucha contra la ultraderecha no es fácil, pero es una lucha que debemos dar, por el bien de todos. Para terminar, me gustaría dejarte una reflexión. La ultraderecha no es un fenómeno nuevo, siempre ha existido, pero cada época le da su propia forma. O sea que tenemos que estar atentos a las nuevas formas que adopta este fenómeno. Exactamente. No podemos combatir algo que no conocemos. Y para eso es fundamental el análisis, la reflexión y el debate abierto. Solo así podremos construir una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Bueno, Che, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que me aclaraste varias dudas. Espero que nuestros oyentes también. Y lo más importante, que sigan pensando y debatiendo sobre este tema tan complejo. Un abrazo grande. Hasta la próxima.
pierdas las últimas noticias y actualizaciones. Infonews, ok. Suscríbete, no fijes, mantente informado. KJV, seguí las noticias más importantes en Infonews, ok. Actualidad política internacional, emergencia en Andalor, economía. Infonews, ok. No te pierdas las últimas noticias y actualizaciones. Infonews, ok. Suscríbete, no fijes, mantente informado. KJV, seguí las noticias más importantes en Infonews, ok. Actualidad política internacional, emergencia en Andalor, economía.